y lo que ya hemos estado abordando el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Veamos un poquito acerca del contexto histórico, hermanos, de esta carta y lo que esta carta dice en términos generales. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, llega a la ciudad de Listra y ahí él vive una experiencia muy triste desde nuestra perspectiva cuando leemos de él, porque es en Listra donde el apóstol Pablo es apedreado y arrastrado, echado fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Y Pablo se levanta de esa situación de haber sido apedreado en Listra, entra a la ciudad otra vez y luego sigue con su trabajo misionero, y cuando está terminando su primer viaje, él regresa a Listra. Él regresa a Listra y termina ahí diciéndole a los hermanos que es necesario que en medio de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Regresa a Jerusalén, hermanos, vuelve a Antioquía de Siria para seguir su segundo viaje misionero y regresa a Listra, a esa ciudad en donde él vivió esa experiencia en su primer viaje. Y en el capítulo 16, en los primeros 3 versículos, nosotros encontramos al apóstol Pablo en la reunión de la iglesia, con los hermanos, si no es una reunión de la iglesia, pero con los hermanos, y entre la audiencia, entre los hermanos que están presentes en esa reunión, el apóstol Pablo conoce a Timoteo. Pablo conoce a Timoteo y pregunta quién es él. Y le dicen quién es Timoteo. Y también le dicen que Pablo tenía, según escribe Lucas, Timoteo tenía un buen testimonio de las iglesias de Cristo en Listra y en Iconio. Es decir, Timoteo tenía una muy buena reputación. Tenía una buena opinión la iglesia de Timoteo. Y Pablo lo quiso llevar con él. Y a partir de ese momento, Timoteo se suma al equipo de trabajo del apóstol Pablo. Y lo vemos después trabajando en varias partes. La primera carta de Timoteo, en los primeros 3 versículos, nosotros encontramos que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que atendiera unos asuntos de carácter, de diferentes caracteres, de carácter en cuanto a lo que se estaba enseñando, se estaba enseñando y se estaba aceptando, se estaba recibiendo como palabra, pero también tenía que abordar unos asuntos de carácter de liderazgo, hermano, con los ancianos. Es interesante que en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ya la iglesia en Éfeso tiene ancianos. La iglesia en Éfeso tiene ancianos. Usted puede ver el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 17 hasta el verso 30. Y termina el capítulo, pero Pablo está hablando con los ancianos en Éfeso. Cuando uno estudia la primera carta de Timoteo, y uno se pregunta, ¿por qué Pablo le da requisitos para establecer ancianos a Timoteo en su primera carta cuando ya... ¿Qué está pasando ahí? Y Timoteo tiene que atender ese asunto. En el capítulo 5 vemos que Pablo le dice a Timoteo que tiene que abordar a ancianos que están persistiendo en pecado. ¡Wow! Imagínense, vaya tarea de Timoteo. Y tiene que trabajar con diferentes asuntos ahí, hermanos. En el capítulo 4 de 1 Timoteo le habla acerca de la apostasía. Pero en la segunda carta no sabemos a ciencia cierta, porque la evidencia interna del texto, del libro de Timoteo, no dice que Timoteo sigue en Éfeso. Posiblemente no sabemos, pero la mayoría dice que sí. Si así es la cosa, hermanos, las situaciones se siguen dando, porque
hay hombres que aparecen y que en 1 Timoteo y en 2 Timoteo. Pero, hermanos, Pablo le dejó a Timoteo esta segunda carta. Y en esta segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 6 de 2 Timoteo, Pablo confiesa que el tiempo de su partida está cercano. Pablo se va a morir. Ya es un viejo predicador del Evangelio. Él estuvo preso en Roma. Cuando usted lee las cartas de Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón, Pablo las escribe desde la cárcel en Roma. Y así termina el libro de los Hechos. En el capítulo 28, Pablo está preso en Roma. Y desde ahí escribe sus cartas. Pero en esta segunda carta a Timoteo, Pablo está otra vez preso. Y Pablo confiesa que ya no va a durar más tiempo sobre esta tierra. Y tiene uno de sus siervos, quien en la carta a los Filipenses dijo: a ninguno tengo del mismo ánimo, aparte de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Timoteo es diferente. Por eso, cuando en su primera carta, en segunda carta, el capítulo 1, versículo 2, de ambas cartas, Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. Tenía un afecto particular por Timoteo, tenía un afecto particular por él. Y, hermanos, le está dando las recomendaciones de un experimentado predicador del Evangelio que está a punto de morir, a un joven que está teniendo experiencias, hermanos, y que habrá de tener un carácter para manejar la situación. Nosotros, hermanos, aterrizando estos pensamientos aquí, nosotros estamos también preparándonos y preparando a otros. Estamos también ya en edades que todavía estamos circulando, pero que sabemos que en un momento dado vamos a tener que ceder el lugar a otros hermanos y tenemos que irlos preparando. Y pregunto, en términos de carácter, ¿qué tanto de carácter hemos desarrollado, hermanos, como cristianos maduros en la obra de Dios? Y pregunto, jóvenes hermanos, ¿están trabajando en su carácter para ser buenos siervos de Cristo? Porque lo necesitamos desarrollar ese carácter. Y Pablo, hermanos, en todos los 4 capítulos de 2 Timoteo, habla de sufrimientos. Sufrimientos que le dice a Timoteo, vas a experimentar, y de sufrimientos que él ya ha experimentado en su andar como predicador de la palabra. Entonces, hermanos, a veces nosotros preguntamos qué es el carácter. Bueno, hermanos, hablamos de determinado hermano o persona, vamos a ponerlo en general. Determinada persona tiene un hermoso carácter, un bonito carácter. O podemos decir el contrario, esta persona tiene un mal carácter. ¿Cuál es la diferencia? A veces decimos, él necesita carácter, tener carácter, porque no tiene carácter. Otros decimos, él sí tiene carácter de líder. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Quién es el que tiene bonito carácter y el que tiene mal carácter? ¿Quién es el que tiene carácter o el que no tiene carácter? ¿Qué decimos con eso? ¿Cuál es la diferencia entre carácter y reputación? Aunque ambas cosas son buenas, pero a veces he dicho que la comparación entre carácter y reputación es, a veces la reputación es la opinión que otros tienen de ti. Carácter es lo que Dios opina de ti. La realidad de las cosas. ¿Quién soy en realidad? Chuy me dice que soy un buen hermano y le agradezco sus palabras. Otros hermanos entre ustedes tienen una opinión parecida y se los agradezco. ¿Qué dice Dios de mí?
¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué es lo que ve Dios en mí? Porque tenemos que pensar en eso, hermanos. Tenemos que pensar en el carácter. El carácter, hermanos, es la manera que uno expresa o reacciona habitualmente ante diferentes situaciones. ¿Cómo reaccionas ante diferentes situaciones? Ahí se manifiesta tu carácter. ¿Te achicas o lo enfrentas? ¿Rehuyes a la situación o te haces fuerte? Y no estamos hablando de carácter de como alguien que se impone y todo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo manejas las situaciones en el contexto de la aflicción. ¿Cómo manejas los problemas? ¿Cómo lidias con ellos? ¿Cómo los abordas? Cuando las cosas no están marchando bien. Hermano, porque el carácter es esencial en el liderazgo cuando quiere ser exitoso. En la iglesia se necesita carácter. Ahora, no esté pensando, por favor, porque no estoy diciendo eso, nunca lo voy a decir, que se necesita alguien que rompe y grite y imponga. No, jamás. Ese no es carácter. Ese no es carácter. Estamos de alguien que puede mantenerse sobrio, alguien que se puede mantener con calma, alguien que puede reaccionar con palabras correctas, apropiadas en un momento de los más difíciles. Y necesitamos hombres, varones, que tengan ese carácter. Que la iglesia pueda contar con ellos, hermano. Porque el carácter comunica, el carácter me dice algo. Cuando vemos a una persona y vemos su carácter, comunica, hermanos, alguien que es consistente, alguien que tiene potencial, alguien que se merece mi respeto por su carácter. No alguien al que le temo, alguien a quien respeto por ser la persona que es. No alguien al que me asusta si no hago las cosas, sino alguien a quien respeto. Y lo hago las cosas que tengo que hacer por el respeto, el afecto, el valor que le tengo a determinada persona. En este caso, quien dirige o quienes dirigen o quienes tienen un servicio de liderazgo en la iglesia. Sea el predicador, sean miembros activos. Que te generan, hermano, respeto, que le ves potencial, que es consistente, diste y hace de la manera que dice, que es consistente, como ahorita decía mi hermano Freddy, cuando eres espiritual en el púlpito y no espiritual en la casa, algo no anda bien. Bueno, de eso estamos hablando, ¿ok? El ministerio, hermano, y no estamos hablando de un tema que sea como, ok, trivial, insignificante, que bueno, hablemos de eso, porque es un tema que no se menciona. No, es un tema que se trata porque es imprescindible, esencial, fundamental, básico en el ejercicio de nuestro servicio en la iglesia. Es básico para que podamos decir, no solamente que le digamos a la iglesia para allá, sino que le digamos a la iglesia para acá. Muy diferente. Muy diferente. Que podamos, hermanos, marcar la pauta. Porque el concepto, si el término no está, el concepto de liderazgo es diferente. Una cosa es que salga la palabra y otra cosa es que esté el concepto. El concepto, hermanos, es el liderazgo. El líder es aquel que guía, aquel que marca la pauta, aquel que va adelante, aquel que te dice el cómo lo hagas, no solamente qué hagas. Por eso genera respeto, consistencia, potencial para hacer las cosas. Ok, bueno,
Y es que, como les decía, en todos los 4 capítulos, hermanos, la Escritura nos presenta a Pablo hablando de sufrimiento. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 8, después de decirle que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice, por lo tanto, y el por tanto indica, es un conector entre algo que se dijo con lo que se va a decir a continuación. Por tanto, ¿qué? Por cuanto Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice, no te avergüences, carácter. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te apenes de mí, Timoteo, porque estoy en la cárcel. ¡Qué vergüenza! No estoy en la cárcel por ser un criminal, por predicar la palabra. Por tanto, si tienes ese carácter. Y luego en el verso 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. Sino, miren lo que nos está diciendo, no hagas esto. Y el sino es, haz esto. Por tanto, conecta entre lo que va a decir y el sino es un contraste. No hagas esto, haz esto. Y no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó, etc. Versículo 9. Carácter. Yo no me voy a avergonzar. Pablo dijo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y ahora en la cárcel le dice a Timoteo, no te avergüences del Señor Jesús. No te avergüences de mí, sino al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio. Porque predicar el Evangelio conlleva aflicción, lucha, batalla. No es como caminar sobre carpeta roja. Tiene sus problemas, tiene sus luchas. Y tenemos que predisponernos, prepararnos a entender que esto es parte del trabajo que tenemos que hacer. Esto es parte. No me sorprende porque yo ya sé eso. Es lo que tenemos que tener en mente. No es como que, me sorpresa, yo no esperaba que la cosa fuera así. No, dice Pablo a Timoteo, no lo hagas. Pero no solamente eso, hermano. En el capítulo 2, en el versículo 3, el texto por el cual hemos estado transitando, en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y un buen soldado de Jesucristo está diciendo, en otras palabras, Pablo estaría diciendo, un buen soldado de Jesucristo está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a pagar el costo del trabajo que tienes que hacer. Entonces, mentalicémonos y vayamos formando ese carácter, hermano. En el 2 Timoteo 2:24 dice que el siervo, y otra vez nos dice cómo no debe ser el siervo, y luego nos dice cómo sí debe de ser. Primero nos dice el siervo de Dios no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. Esto no es un carácter, eso es un pésimo carácter. Pero eso no es tener carácter, ser contencioso, peleonero. No, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Entonces, ¿cómo, Pablo? Y Pablo contesta, debe ser amable para con todos. Miren el carácter. Y dice, apto para enseñar. Y lo dice, sufrir. Y lo sigue diciendo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por el propósito que tiene de predicar la palabra para que escapen de los lazos del diablo, los que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le comunico el Evangelio a alguien? Sea amable. Está dispuesto a, cómo se batalla con este plan, pero vuélvelo a intentar. Sigámoslo intentando. Hermanos,
en el capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo habría de dar hacer una declaración general. Dice, y también dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. A veces preguntamos, ¿por qué si yo trato de servir a Dios lo mejor que puedo, tengo problemas? Pablo contestaría, por eso. Porque a veces por querer hacer el bien, las cosas no salen como uno quiere, o tienes problemas. En un mundo contrario como el nuestro, querer hacer lo que es correcto luego no resulta. A Pablo lo persiguieron y lo apedreaban e iban los judíos detrás de él, y algunos falsos hermanos en Filipenses capítulo 1 diciendo también eso. Quieren generar más conflicto del que tengo. Bueno, tenemos que prepararnos, hermanos, con un carácter que esté dispuesto a aceptar que esto es así. El Señor Jesucristo nunca engañó a nadie, nunca escondió esa situación. Él dijo varias veces, cuando mandó lo que se conoce como la comisión limitada de Mateo 10, Él les dijo, van a tener problemas. Cuando estaba despidiéndose de sus discípulos en Juan 16:33, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora miren a alguien que ya pasó por ahí, como ahorita nos decía el hermano Conrado en cuanto al capítulo 4, versículo 8, o del 7 al 8. Alguien que ya pasó por ahí, ya terminó la carrera, ya ganó la batalla, ya guardó la fe. Y le está pasando la estafeta a Timoteo, y le está diciendo, Timoteo, sigue haciendo el trabajo, pero te anticipo, tendrás problemas, prepárate. Hermanos, necesitamos que entender eso. El ministerio incluye sufrimiento, y para eso se requiere carácter. Y hermanos, veamos para qué. Para predicar con valor el evangelio, como ya estábamos diciendo en el capítulo 1, en el verso 8. No te avergüences si no haces esto. No hagas esto, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí, preso tuyo, sino está dispuesto a participar de las aflicciones por el evangelio, por predicar, por enseñar. Estamos viendo alrededor el texto de 2 Corintios capítulo 11, desde el verso 23 hasta el verso 28, el apóstol Pablo nos presenta una lista de sus sufrimientos. Y no son todos, porque él dice, y sobre otras cosas, la lista no está tan completa, sobre otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, mi preocupación por todas las iglesias. Y él se identificaba, hermanos, con el sufrimiento de sus hermanos. ¿Quién enferma? Y yo enfermo. ¿A quién no le hace tropezar? Y a mí me molesta. ¿Por qué? ¿Por qué ofenden a ese hermano? ¿Por qué si está haciendo su trabajo correcto? ¿Por qué no estorban? Se identificaba, se solidarizaba con el sufrimiento de los demás. Cuando dijo a los colosenses que él se preocupaba y luchaba y trabajaba arduamente, aún por los que no han visto mi rostro. Bueno, hermanos, tenemos que seguir haciendo el trabajo de predicar la palabra con valor, con denuedo, con audacia, pero también para perseverar cuando otros te abandonan. ¿Saben una de las cosas que se mira aquí en esta carta, hermanos? Y a mí se me hace bien wow, Pablo, ¿no? Porque Pablo habla en varias ocasiones en esta carta de hermanos que lo abandonaron. Hermanos. Nosotros regularmente nos acordamos de Demas,
cuando en el capítulo 4, versículo 10 dice, Demas me ha desamparado. Pero no es el único en esta carta. No es el único. En el capítulo 1, en el versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No se sabe más de ellos, pero qué pena que cuando se habla de ellos se hable de aquellos que abandonaron a Pablo. En el capítulo 4, en el versículo 10, Demas me ha desamparado. En el capítulo 4, en el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Cuál es la palabra que prevalece ahí? Me abandonaron, me desampararon, me dejaron. Y usted puede ver a Pablo con un sentimiento de llorando y lamentando. No, se siente. Pero Pablo no dejó de hacer lo que estaba haciendo, decepcionado de lo que otros hermanos hicieron con él. Amén. Sígalo haciendo. Otros no lo apoyarán, otros lo abandonarán. ¿Es correcto lo que está haciendo? Sígalo haciendo. Pero es que, hermano, Pablo mire a un viejito que se está muriendo, en términos así, diciéndole a un joven, síguelo haciendo. Y cuando estaba leyendo esta parte, hermano, me acordaba del hermano Jerry Hill, cuando lo visitaba un príncipe de Israel, hermano, en el asunto de la predicación de la palabra. Alguien que amaba evangelizar el mundo. Lo último que me decían, no para morirse como si ya estuviera en su cama, pero las últimas palabras, días antes de que él muriera, siga predicando el evangelio. Sígalo haciendo. Necesitamos gente que se muere sabiendo lo que tiene que hacer. Sabiendo lo que tiene que hacer. Aunque todos se vayan, usted se va a quedar. ¿Qué pasaría si todos en la iglesia se fueran? Donde usted se reúne. Bueno, yo creo que lo primero que haríamos, que preguntaríamos es por qué se fueron, ¿no? La segunda cosa es, y su razón es incorrecta, de que me voy a quedar. Síganlo haciendo. Para mantenerte fiel en un mundo corrompido. En el capítulo 3 de esta carta, el apóstol Pablo le presenta a Timoteo, noten cómo esa carta de instrucciones, anticipándole. Miren cómo empieza el versículo 1. También debes saber esto. Pablo quería saber que Timoteo estuviera enterado de eso. Y quería que entendiera que Timoteo cuál iba a ser el carácter de los hombres en el tiempo postrero. Y no estamos hablando de cuando Cristo viene, no, el tiempo postrero, hermanos, ya estaba ahí. Pero Pablo quería, mira Timoteo, también no quiero que se me pase, como alguien que está escribiendo, y no quiero que se me pase esto y que lo tomes en cuenta. La gente, el carácter de la gente en los postreros tiempos, en los postreros días, va a ser así, Timoteo. Y noten cuando usa la palabra amor en sus presentaciones. Habla de, versículo 2, amadores de sí mismos. En el versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios, egoístas, hedonistas.
buscando el placer como propósito final de la vida. Y si desobediente a los padres lo pudiéramos ver como una falta de desamor, quienes no aman ni a sus propios padres. Es más, no tienen ni afecto natural, dice el texto. Implacables, impetuosos. Verso 10. Pero tú no eres como ellos. Tú tienes un buen modelo y tú lo estás siguiendo. Pero tú has seguido mi doctrina, enseñanza. Tú has seguido mi conducta. Tú has seguido, Timoteo, mi propósito en la vida. Y vaya que Timoteo tenía bien definido sus propósitos. Pablo tenía bien definido sus propósitos. Su fe y otra vez, longanimidad, que es otra vez sufrimiento. Paciencia con las personas difíciles de tratar y que ahí estás. Longanimidad. Y luego sigue diciendo el verso 11, persecuciones y todo lo demás. Tú me has seguido, Timoteo. No sigas a esta gente. Ten el carácter de aprender a decir no cuando de pecado se trata. Ten el carácter de saber decir no a eso que es malo. Ten el carácter para saber decir sí a lo que es correcto. Y a veces, hermano, ¿cuántas veces, hermano, no nos hemos metido en problemas? Yo lo hablo por mí, yo no soy usted. Pero ¿cuántas veces no nos hemos metido en problemas por no saber decir no? ¿Y cómo le digo que no? Y a veces no es correcto, pero no lo puedo hacer. A veces por decir no a algo que es malo te metes en problemas también. Pero el apóstol Pedro, saliéndome de aquí, el apóstol Pedro dijo ¿cuál es el mérito que tienes sufriendo por hacer el mal? Digo, pero si sufrir por hacer el bien, esto ciertamente tiene aprobación delante de Dios. ¿Por qué sufre usted? Entonces, carácter, hermano, para saber decir no en un mundo corrompido. Para retener las sanas enseñanzas, la sana doctrina. El evangelio, vaya. El evangelio en este caso de Pablo escribiéndole a Timoteo. Cuando le dice en el versículo 13 del capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No me quiero meter en lo que los demás les toca dar, pero ustedes pueden ver en esta segunda carta de Timoteo cómo el asunto de la sana enseñanza y las falsas enseñanzas y cómo tenemos que prepararnos para presentarnos ante Dios como obreros que no tienen nada de que avergonzarse. Y usted busque palabras que aparecen, que son repetitivas en un libro, y busque la palabra vergüenza. Y mire en qué debemos tener vergüenza y en qué no debemos tener vergüenza. Y uno debe presentarse ante Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza o que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, importante. Y por último, para vivir y morir con satisfacción y en paz. Vimos en el capítulo 1, en el versículo 15, que a Pablo lo abandonaron. Vimos en el capítulo 4, en el versículo 10, que a Pablo lo abandonaron. Vemos en el versículo 14 del capítulo 4 que Alejandro el calderero le había causado muchos males. Y miren cómo reacciona. No es alguien que está buscando venganzas personales. No está alguien buscando cómo me las cobro y cómo hago que pague lo que ha hecho por sus grandes males que me ha causado.
Yo le pague conforme a todo. Es el trabajo de Dios, no mío. Es el trabajo de Dios. Él va a dar cuentas a Dios y Dios es el juez justo. Mi trabajo es seguir haciendo lo que tengo que hacer delante de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 16, muchos me abandonaron. Ojalá y Dios los castigue, dice el texto. Ojalá les vaya mal para que sientan lo que yo sentí. No. Que Dios los perdone. Que Dios los perdone. No es mi negocio estar buscando el mal de aquel que me hace mal. No es mi negocio estarme cobrando de aquel que me causa daño. Es trabajo de Dios. Mi deseo es que Dios los perdone. Ese es carácter. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y esa es la mentalidad que uno debe tener. Esas son las convicciones que uno debe tener. Todos se pueden ir, pero el Señor siempre va a estar a mi lado. Cuando estoy haciendo lo correcto, por supuesto. Porque Él dijo en Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6: no te dejaré y no te desampararé, por lo cual puedo decir confiadamente: Señor mi Dios, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él va a estar ahí. ¿Cómo termina diciendo sus palabras Pablo? Tiene ganas de ver a Timoteo y le está urgiendo que venga. Y le dice: ven antes del invierno. Pablo tal vez teme que Timoteo, si se tarda a esperar que pase el invierno, porque no se puede navegar, ya no alcance a verlo. Quiere verlo, pero tiene ganas de un amigo cercano en esos momentos. Pero puede decir con confianza: el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Me creen que nunca he podido aprender de memoria ese texto? No, en el orden. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, estoy preparando mis maletas, porque voy a recibir el premio que me dará el Señor juez justo aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Dios les bendiga, hermanos. Creo que ahora sí ya funciona muy bien.